Sin dudas, la atención que concitaba ayer el juicio en Costa Rica. 10 horas de audiencia que prácticamente fueron transmitidas de manera ininterrumpida por nuestro canal y también por C9N, nuestro canal hermano. Y hubo muchos puntos que destacar, sobre todo en aquella primera parte que tiene que ver con la declaración de Juana Ron. Efectivamente, compartimos ese momento. En su declaración ante los 6 jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Juana Ron alegó que el gobierno presidido en enero del 2002 por Luis González Macchi los secuestró junto a Anuncio Martí para inculparlos en el secuestro y forzarlos a responsabilizar a ciertos dirigentes del oviedismo en el plagio de María Edith Bordón de Bernardi. Según Ron, pretendían forzarlo a declarar que el dinero del rescate tenía que ser utilizado para desestabilizar al gobierno de González Macchi. Se nos pretendió utilizar para ese cometido, pero nosotros en ningún momento, yo en ningún momento, el señor Martí tampoco, en ningún momento accedió a firmar esas declaraciones, porque evidentemente iba a ser una declaración falsa. A partir de esta versión empezaron los cuestionamientos. Para el juez Humberto Sierra Porto, le resultó llamativo que el gobierno haya secuestrado a referentes de un partido de izquierda y no precisamente a sus adversarios políticos. ¿Y por qué un Estado democrático captura a un líder de un movimiento político de izquierda para culpe e involucre en un acto delictivo a otros sectores de la oposición? Utiliza un hecho de un secuestro para inculpar a un partido político y acabar con un sector de la oposición involucrándolo. O no sé, si yo quiero, digamos, hay mecanismos, no sé si hay un problema de oposición, utilizar un caso violento y acusarlos de criminales a quienes estén en contra, no es como que muy complejo en esas circunstancias. Yo me remito a unas declaraciones de un senador del gobierno que dijo textualmente: esta gente del movimiento Patria Libre es el socio menor de un plan para incendiar la República, para recaudar fondos e incendiar la República. Y acusó directamente al sector oviedista, que era oficialista, pero en ese momento estaba enfrentado al oficialismo. En tanto, al juez Patricio Pazmiño Freire le generó interés que el informe médico sobre las lesiones que presentaban tanto a Ron como Martí no haya sido homologado por médicos del sector público. ¿Por qué razón, luego de que quedan libres, optan por ir a certificar su situación física y no fueron a una entidad pública de salud? Señor juez, le explico la situación. Cuando nosotros fuimos rescatados, fue un momento de confusión, de tensión. Nadie está preparado para enfrentar una situación como esa. Y yo, cuando me preguntaron, dije: yo tengo seguro en este hospital, vamos a este hospital. Además, porque era un hospital privado, yo me iba a sentir más seguro que en un hospital público, por cuanto que los propios agentes del Estado, nosotros visualizamos que eran responsables de la situación por la que habíamos pasado. Uno de los argumentos en este juicio del Estado paraguayo es la existencia de un documento en el cual se menciona que Juana Ron realizó trámites administrativos al día siguiente de su presunto secuestro. Cuéntenos un poco cómo es el tema relativo a la pérdida de su licencia de conducir, que al parecer se involucra esta situación dentro de la época en que usted estuvo detenido o secuestrado. Sí, señor juez, con mucho gusto respondo su pregunta. Cuando yo fui secuestrado, fui despojado de mi aparato telefónico celular, fui despojado de las llaves que tenía conmigo de mi casa, de una casa apartamento, tanto de la llave de acceso, de la portería como del apartamento mismo. Fui despojado de mis documentos. Eso consta en las denuncias que se han realizado ante. Resulta que meses después fui a solicitar por un trámite burocrático
una copia de mi registro de conducir. Eso se intentó manipular diciendo que yo había ido a pedir conducir un 18 de enero, cosa que era imposible porque ese día 18 de enero yo estaba en manos de los captores que nos mantenían bajo tortura física y psicológica. Los jueces insistieron en algunos puntos considerados inconsistentes, como la actuación a cara descubierta del supuesto grupo parapolicial que mantuvo secuestrado a Arrón y Martí. Me llama la atención. ¿No le llamó a usted la atención que alguien que lo secuestra, según usted, actúe a cara descubierta? Normalmente no ocurre así, parece. Lógicamente que me llamó la atención y por eso siempre tuve la sospecha de que una gran posibilidad era de que yo sea asesinado. Caso que accediese a firmar las declaraciones que ellos solicitaban y por las cuales hasta el propio ministro de Interior me había ofrecido sacar del país, colaborar, autoinculparme y la posibilidad de salir del país. Tampoco escapó el detalle de que Juan Arrón y Anuncio Martí no hayan sido encerrados bajo llave durante el cautiverio que denuncian en la casa de Villa Elisa. Cuando estaban en ese momento que se dieron cuenta que ya no estaban las personas que los tenían privados de la libertad, el señor Anuncio Martí y usted estaban en habitaciones separadas. Así mismo, señor juez, a nosotros siempre nos mantuvieron en habitaciones separadas. Pudo simple y sencillamente abrir la puerta y salir. No estaba con seguro la puerta, es decir, no estaba con llave en la habitación. No, las habitaciones donde nosotros estábamos no estaban llaveadas porque había una guardia permanente sobre nosotros. No sé si me está escuchando porque la transmisión parece que paró. Escuchamos perfectamente. Sí, no, las piezas donde nosotros estábamos no estaban llaveadas. A veces dejaban abierta, a veces dejaban cerrada la puerta. Arrón y Martí se fugaron del país alegando un estado de indefensión y la falta de imparcialidad del Poder Judicial. En este punto, uno de los magistrados destacó un aspecto que podría considerarse como una contradicción del declarante. Perdone que vuelva atrás por una cosita, señora Arrón. Usted dice que estuvo detenido por la causa de que a propósito del secuestro de la señora Bordón, estuvo detenido por 2 semanas y que fue liberado por la Corte Suprema. ¿Cuándo fue liberado? ¿Qué fecha fue liberado? Señor juez, no recuerdo exactamente la fecha, pero eso habrá sido en el segundo semestre del año 2002. Bien avanzado el segundo semestre del año 2002, tal vez. Septiembre, octubre, tal vez. Y teniendo en cuenta que fue la Corte Suprema que nos liberó, o sea, el Poder Judicial, usted abandona el país el 11 de agosto del 2003, ¿no es así? Así mismo, señor juez. ¿Qué hecho puntual que haya ocurrido lo hace abandonar el país en esa fecha? El hecho fundamental que a tomar esa decisión, junto con los otros 2 ciudadanos que están también refugiados aquí en Brasil por las Naciones Unidas, fue el estado de indefensión ante el sistema judicial, la falta de imparcialidad del sistema judicial paraguayo. Para finalizar su exposición, el denunciante Juan Arrón pidió la aplicación de sanciones morales contra Paraguay y una millonaria sanción económica, pero simbólica, por 16 años de estigmatización. En definitiva, esta excelentísima Corte Interamericana va a disponer, si es que corresponde, la reparación que corresponda. Pero repito, nadie en su sano juicio va a pensar que es practicable y que es aplicable una reparación económica que exceda absolutamente el criterio de esa excelentísima Corte Interamericana. En ese sentido, y reitero, yo reclamo personalmente y el señor Martí
en los alegatos escritos finales una reparación, una cifra de $50 millones, que reitero, es una cifra simbólica. A Ronnie Martí también reclaman como sanciones la denominación de un par de calles de Asunción con sus respectivos nombres y que en la casa donde fueron torturados supuestamente se instale un museo.